Bienvenido a Taller Digital, una comunidad para quienes queremos aprender de mecánica automotriz desde cero y paso a paso. Hola a todos, soy Jorge Toro de Taller Digital y hoy vengo a hablarles sobre algo que me pasó en este vehículo. Este es mi Volkswagen New Beetle de 1999, tiene un motor de 2 litros, de 8 válvulas, 4 cilindros, y me pasó algo y tengo que cambiarle unos repuestos. Entonces vamos a ver qué repuestos tenemos que cambiarle a este vehículo. Tengo que cambiar este, que es la bomba del agua. Pues le decimos bomba de agua, así se llama, pero es la bomba del líquido refrigerante. Esa es la bombita. Yo compré el kit que trae la bomba, trae el tensor. Este es el tensor de la correa que hace girar la bomba. Esta es la correa que vamos a cambiarle, que es la correa que tiene unos dientecitos. Ahí podemos ver los dientecitos, porque esta es la correa de los tiempos. Esta es la correa que sincroniza el movimiento del cigüeñal con el movimiento del eje de levas, ¿sí? Entonces por eso le llamamos la correa de los tiempos, o la timing belt, porque es la que me sincroniza el tiempo en que abren y cierran las válvulas. Y también me trae aquí el retenedorcito para el eje de levas. Este es un kitcito que viene todo junto. Entonces, ¿por qué tengo que cambiar estos repuestos? Yo iba conduciendo y noté que la temperatura del líquido refrigerante se empezó a elevar. Y eso no es normal, porque el vehículo tiene un sistema que hace que la temperatura del refrigerante siempre esté en el mismo punto. Cuando encendemos el motor, el líquido refrigerante o agua llega hasta un punto y de ahí no pasa, ni baja, o sea, ni se enfría, ni se debe calentar más. Para eso tenemos los ventiladores eléctricos o un ventilador mecánico, pues en algunos vehículos, y el termostato. El termostato lo que hace es cerrarse para que no circule el refrigerante que está dentro del radiador, para que ese refrigerante que ya está frío no circule por el motor. ¿Por qué lo hace? Se cierra porque ya el líquido refrigerante que está dentro del motor está en la temperatura adecuada. Entonces el termostato se cierra para que el refrigerante frío no entre al motor. Cuando ese refrigerante empieza a subirse un poquito la temperatura, el termostato se abre para que el refrigerante que ya está frío entre al motor y lo enfríe un poquito. Entonces esa es la función del termostato: abre y cierra, para que siempre la temperatura del líquido refrigerante del motor que está dentro del motor esté siempre a la misma temperatura. Y los ventiladores eléctricos o mecánicos lo que hacen es enfriar el líquido refrigerante que está dentro del radiador. Entonces por eso la temperatura del motor no debe estar oscilando, subiendo y bajando, no, siempre tiene que estar estable. Entonces este vehículo tiene un tablero de instrumentos muy sencillito. Entonces vamos a ver cómo me di cuenta yo que había un problema en el vehículo, ¿sí? Les voy a enseñar el tablero de instrumentos, les voy a enseñar cómo me di cuenta que había un problema dentro del vehículo, y en la segunda parte de este video les mostraré cómo vamos a cambiar los repuestos, que es algo que tú mismo puedes hacer. Vamos a verlo. Bueno, entonces aquí tenemos el tablero de instrumentos, que solamente nos muestra la velocidad a la que vamos con esta aguja grande, nos muestra las RPM del motor y la gasolina, la cantidad de gasolina que tenemos, ¿sí? El nivel de combustible en el tanque. Esos son los únicos 3 indicadores análogos que tiene este vehículo. Aparte de eso, acá alrededor, por la parte de acá encima, tiene unos pilotos que nos muestra, por ejemplo, si la batería deja de cargar, cuando prendemos las luces, si tenemos algún fallo en la computadora del carro, entonces él nos prende un piloto acá, o sea, nos prende como un dibujito acá alrededor.
¿sí? Eso es todo lo que nos muestra. O sea, este vehículo, por ejemplo, no me muestra la temperatura del refrigerante, porque no tengo aquí un medidor analógico que me muestre la temperatura. Entonces, cuando este carro se le sube mucho la temperatura, me prende un pilotico rojo por aquí que me indica que la temperatura está muy alta. Pero cuando ese piloto me prende es porque la temperatura ya está demasiado alta. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para no esperar a que nos prenda ese piloto de temperatura alta. También él tiene un piloto por acá que dice que si la presión del aceite dentro del motor se bajó mucho, se cayó, también me prende un pilotico rojo por acá. Pero yo no puedo esperar a que la presión del aceite sea cero, sino que yo tengo que ver si está bajando. Entonces vamos a ver el consejo que les voy a dar para no esperar a que esos piloticos de alerta de acá me prendan. Bueno, entonces mi consejo es este. Aquí tenemos el tablero de instrumentos que ya lo vimos, que tiene una información muy limitada, pero también pueden ver esto que tengo aquí, este reloj grande y este otro que tengo aquí. Eso el carro no lo trajo de fábrica, eso lo instalé yo. Entonces ahí tengo información adicional. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, aparte de esos dos, tengo otros dos acá más abajo. Perdón, yo muevo un poco la cámara para que los puedan ver. Aquí abajo tengo otros dos medidores adicionales que me muestran más información sobre el carro. Entonces, esto no solo se instala como por lujo. Algunas personas creen que es que se ve bonito. No, esto es información adicional que le ponemos al vehículo. Entonces, este grande que me está indicando también me dice las RPM del vehículo, pero adicionalmente tiene un shift light, que es este de acá, que cuando eso se usa más que todo es si yo estoy corriendo, si estoy en una pista, que a mí me gusta hacerlo, entonces por eso lo instalé. Yo lo programo y cuando yo voy en el vehículo y el motor me llega al límite del torque, que ya debo meter la segunda marcha, o sea, un ejemplo, arranco en primera velocidad, cuando el motor llega al límite del torque, yo debo meter la segunda marcha. Entonces, en ese punto, en ese límite de RPM, yo no tengo que estar mirando las revoluciones acá, sino que este shift light prende, me alumbra la cara, entonces yo no tengo que estar mirando el reloj. Cuando este me enciende, que me alumbra, yo meto la siguiente marcha. Entonces, es algo muy bueno para cuando yo estoy en una pista, estoy corriendo en el vehículo. Este otro que me indica, este es uno de los más importantes que yo le puedo instalar al vehículo, que es la temperatura del agua o del líquido refrigerante. Ya habíamos hablado de eso en otros videos. Este me indica, este es un indicador análogo de la temperatura del agua. Este me dice a cuántos grados está el agua, el refrigerante en cada momento. Entonces, como les dije ahora, yo ya teniendo este indicador de temperatura, no tengo que esperar a que se me encienda el piloto que tengo acá, que se enciende cuando ya está muy caliente el refrigerante, sino que en este yo puedo ver en cada momento cómo está el refrigerante, y si se empieza a subir poco a poco, ya sé que me tengo que orillar, tengo que apagar el motor y mirar qué es lo que me está pasando. Puede ser que me hace falta refrigerante, puede ser que tengo una fuga, puede ser que se tapó el termostato, entonces no está circulando el refrigerante dentro del motor. Entonces ya hay que ver qué es lo que está pasando. Pero al yo tener ya esta información en cada momento, yo puedo ver que se está subiendo un poco la temperatura, inmediatamente paro, apago el motor y no voy a tener ningún daño. Pero si yo no tengo esto, sino que espero a que se prenda el piloto de temperatura de acá, probablemente voy a tener daños en mi motor, más que todo en los empaques. Los empaques del motor son los que más sufren con la temperatura, los empaques, los retenedores, los gaskets. Entonces, esto es muy bueno, tenerlo es muy bueno. Los otros dos relojes que tengo allá abajo, pues les digo relojes, pero son medidores, ¿qué me indican?
Uno, me indica la presión del aceite en cada momento. Cada que yo acelero, sube la presión, desacelero, baja la presión. Ese es muy bueno, porque si yo, un ejemplo, tengo poco aceite dentro del motor, sea porque tenga una fuga o porque el motor ya está un poco gastado y está quemando un poco de aceite, entonces se baja un poco el nivel del aceite dentro del motor, y cuando yo entro a una curva, el aceite se corre hacia un lado, ¿sí? Porque hay poco aceite, el aceite está represado en la parte de abajo en el cárter. Yo cojo una curva, el aceite se va hacia un lado, la bomba de aceite no me alcanza a coger aceite porque todo el aceite, el poco aceite que hay, se vino hacia un lado, y en ese momento la presión se cae. Entonces, si yo tengo ese medidor, yo veo que la presión está bajando. Cada que yo volteo un poco, yo veo que la presión se cae, se cae, se cae. Entonces puedo parar y ver qué es lo que está pasando en mi motor, medir el aceite, mirar si tengo una fuga, si pasó algo. Pero si yo no tengo ese medidor, voy a esperar a que aquí se prenda, y cuando aquí se prende es porque la presión es cero. Y si yo sigo andando con cero de presión de aceite dentro del motor, voy a tener daños muy graves dentro del motor. Entonces, ese indicador de presión de aceite también es muy importante. Y el otro indicador que tengo es el de voltaje. Él me indica en cada momento, en todo momento, qué voltaje tengo en el sistema eléctrico del carro. Entonces, si ese relojito se cae, yo ya sé que está pasando algo. Entonces, sabemos que la batería de los vehículos son de 12 voltios DC. Cuando yo enciendo el motor, que me empieza a funcionar el alternador es el que se encarga de cargar la batería del vehículo. Cuando el alternador empieza a funcionar, el voltaje aumenta. Siendo la batería de 12 voltios, el alternador aumenta el voltaje de todo el sistema más o menos a 13.8 voltios. Si yo prendo el motor y veo que ese indicador me indica solamente 12 voltios, es porque el alternador por alguna razón no está funcionando. Puede ser que la correa que lo hace girar se reventó, puede ser que las conexiones eléctricas que tiene el alternador se soltaron, o puede ser que se dañó internamente, se pudo haber dañado el regulador que tiene internamente, o algo le pudo haber pasado. Entonces también es muy importante, porque ahí sabemos si el alternador está o no funcionando. Porque si yo, sin esa información, el carro deja de cargar, yo puedo seguir andando, porque la batería me va a seguir entregando voltaje para que el vehículo siga andando. Pero unos kilómetros adelante, el carro se me va a apagar y no me va a volver a prender. Entonces, también es muy importante tener esa información. Aunque no es tan urgente tener ese medidor, porque en el caso que el alternador deje de cargar, inmediatamente me va a prender aquí un pilotico que me dice que la batería no está cargando. Entonces también lo sé. Pero a mí me gusta tener la información en tiempo real de cuántos voltios exactamente tengo en el sistema. Yo ahí puedo ver que me está consumiendo mucho voltaje del sistema. Yo ahí tengo 13.8 voltios cuando enciendo el carro y prendo las luces. Yo veo que inmediatamente el voltaje baja un poquito, pero el alternador debería de empezar a cargar más y otra vez llegar a los 13.8. Yo prendo el aire acondicionado, el voltaje debería de bajar, pero inmediatamente volver a subir, porque el alternador tiene esa función. El alternador tiene un regulador que siempre está sensando en cuánto está el voltaje del sistema. Si yo prendo algo y ese voltaje cae, el alternador debe de aumentar su capacidad para siempre mantener los 13.8 voltios. Si yo voy en mi vehículo y cada que prendo algún sistema eléctrico del carro, sea las luces, sea el aire acondicionado, sea los vidrios eléctricos, o se prendieron los ventiladores que refrigeran el motor, si yo hago funcionar los sistemas eléctricos y el voltaje se baja mucho y no vuelve a subir, tengo un problema. Tengo que revisar si es el alternador, si es el regulador dentro del alternador, o puede ser también la batería. Entonces esa información es muy buena también tenerla, porque miren que yo puedo ver si el alternador es capaz de mantener el voltaje. Porque si solo tengo el piloto de acá
ese no me dice eso. Ese solamente me indica cuando el alternador dejó de cargar del todo, que ya no me carga nada. En cambio con este yo puedo ver si ya está deficiente la carga del alternador. Entonces ese es el consejo que les doy, tener estos indicadores adicionales que me dicen por qué me podría yo varar en el futuro. ¿Sí? Con esto yo puedo anticipar qué me puede pasar si sigo conduciendo el vehículo. Entonces esto es algo muy bueno, es algo que ustedes mismos pueden hacer. Son fáciles de instalar, son en realidad económicos. O sea, un solo indicador de estos, por ejemplo este que tenemos acá, vale unos $80. Ustedes mismos lo pueden instalar. Si ustedes instalan este relojito, van a prevenir futuros daños graves en el motor, se van a ahorrar una ida al taller, pagar un dinero bastante, porque dejar que la temperatura del motor suba mucho me puede ocasionar daños graves. Entonces ustedes mismos lo pueden instalar y van a prevenir daños graves. Ese es el consejo que les doy. Y nos seguimos viendo acá en Taller Digital, donde tú tienes el control de tu vehículo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, síguenos en nuestras redes sociales y comparte nuestro contenido con tus amigos.